Cuando la motivación desaparece, pero no te rindes. Hay un momento en la vida del que casi nadie habla con honestidad. No es el momento de la crisis evidente. No es el momento del colapso. No es el momento en el que todo se rompe. Es otro. Es el momento en el que la motivación se va pero tú sigues aquí. Te levantas. Cumples. Respondes mensajes. Haces lo mínimo necesario. No porque tengas ganas. No porque veas un futuro claro. Sino porque algo en ti todavía no se rinde del todo. Ese estado es confuso. Porque no encaja en los discursos habituales. No estás motivado. Pero tampoco estás vencido. No estás entusiasmado. Pero tampoco has soltado. Y entonces aparece la pregunta silenciosa. ¿Qué se supone que debo hacer ahora? La sociedad suele responder con frases rápidas. Encuentra tu motivación. Recuerda tu propósito. Piensa en tus metas. Pero cuando la motivación ya no está, esas frases no ayudan. Pesan. Porque te hacen sentir que estás fallando. Por no sentir algo que no puedes forzar. La motivación no siempre vuelve cuando la llamas. A veces se va sin avisar y se queda afuera durante mucho tiempo. Y aún así, tú sigues aquí. Eso importa más de lo que crees. Seguir sin motivación no es hipocresía, es resistencia. Nos enseñaron que la acción debe nacer del deseo, que si no tienes ganas, algo anda mal. Pero hay etapas de la vida en las que el deseo se apaga antes de que la vida termine de exigirte. Y eso no te convierte en falso, ni en incoherente, ni en alguien que se traiciona. Te convierte en alguien que resiste. El estoicismo nunca prometió motivación. Prometió claridad. Marco Aurelio no hablaba de sentir entusiasmo todos los días. Hablaba de hacer lo correcto, aunque el ánimo no acompañe. No desde la dureza, sino desde la responsabilidad interna. Hay una forma de seguir que no es heroica, no es inspiradora, no es admirable desde fuera, pero es real. Seguir porque hoy no puedes más, pero tampoco quieres desaparecer. Seguir porque detenerte sería peor que avanzar lento. Seguir porque, aunque no lo digas en voz alta, todavía te importas lo suficiente como para no abandonarte. Eso no es debilidad. Eso es una forma profunda de fidelidad a ti mismo. Cuando todo se vuelve pesado y nada ilusiona. Hay días en los que nada emociona. No porque la vida sea terrible, sino porque estás agotado por dentro. El cansancio emocional no siempre grita. A veces solo apaga. Apaga la curiosidad. Apaga la ilusión. Apaga el impulso. Y entonces hacer cualquier cosa se siente como cargar peso muerto. En ese estado, buscar motivación es como pedirle fuego a una cerilla mojada. No es falta de voluntad, es desgaste. Carl Rogers hablaba de la importancia de aceptarte tal como estás para poder cambiar. Pero aceptar no significa conformarte. Significa dejar de pelear con tu estado interno. Tal vez hoy no necesitas motivación. Tal vez hoy solo necesitas dejar de exigirte. Sentir algo que no está disponible. Aceptar tu cansancio no lo hace eterno. Negarlo sí lo prolonga. ¿Qué hacer cuando no hay ganas, pero hay conciencia? Cuando la motivación se va, queda algo más silencioso. La conciencia. No la conciencia moral rígida, sino esa voz tenue, que sabe que rendirse del todo no es lo que quieres. En ese punto, no se trata de avanzar mucho. Se trata de no retroceder contra ti, no hablarte con desprecio, no compararte con versiones pasadas, no usar tu cansancio como prueba de fracaso. Epicteto decía que hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Hoy, tal vez, no depende de ti sentir motivación, pero sí depende de ti no convertir tu apatía en una condena. Puedes seguir con pasos pequeños, con decisiones mínimas,
con presencia básica, no para progresar rápido, sino para mantenerte entero. Disciplina cuando la motivación ya no existe. La disciplina suele presentarse como una versión más fuerte de la motivación, como si fuera motivación sin emociones. Pero en realidad, la disciplina verdadera aparece cuando incluso la motivación ya no está disponible. No nace del entusiasmo, nace del respeto. Respeto por tu cansancio, respeto por tus límites, respeto por el hecho de que hoy no puedes darlo todo, pero tampoco quieres abandonarte. La disciplina en estos momentos no es exigirte más, es exigirte menos, pero de forma constante. Es hacer lo mínimo sostenible, no lo máximo admirable. Nietzsche hablaba de aprender a soportarse a uno mismo, no como castigo, sino como entrenamiento del espíritu. Hay una disciplina silenciosa en levantarte y no destruirte con pensamientos, en cumplir lo justo, en no romper tus propios acuerdos internos. No es disciplina de hierro, es disciplina de cuidado. El peligro de forzarte a mejorar cuando estás agotado, cuando estás cansado. Todo discurso de mejora puede volverse agresivo, incluso el más bien intencionado, porque mejorar implica esfuerzo, y el esfuerzo, cuando no hay energía, se vive como violencia. Hay momentos en los que insistir en mejorar solo aumenta la fractura interna. Maslow hablaba de autorrealización, pero también reconocía que no todas las necesidades pueden activarse al mismo tiempo. No puedes crecer si estás sobreviviendo, no puedes expandirte si estás sosteniéndote con lo último que tienes. Forzarte a ser mejor cuando estás agotado es ignorar tu realidad emocional, y negar la realidad no acelera el proceso, lo vuelve más doloroso. Tal vez hoy no se trata de mejorar, tal vez se trata de no empeorar tu relación contigo. Seguir sin una narrativa heroica. Nos contaron historias donde resistir siempre es épico, donde el que sigue lo hace con valentía visible, con fuerza admirable, con discursos inspiradores. Pero la vida real rara vez se siente así. La mayoría de las veces, seguir es silencioso, sin testigos, sin aplausos, sin sentido claro. Camus hablaba del absurdo, no como algo que se supera, sino como algo que se acepta sin rendirse. Seguir sin narrativa heroica es aceptar que tu resistencia no necesita ser bonita, no necesita ser inspiradora, no necesita ser entendida, solo necesita ser honesta. Hay una dignidad profunda en seguir, aunque no tengas una historia que contarle a nadie. Cuando esperar no es idealizar. Esperar no siempre significa creer que todo mejorará. A veces esperar solo significa no cerrar todas las puertas, no decidir en medio del cansancio que esto será así para siempre. Ernst Bloch hablaba de la esperanza como una apertura al futuro, no como una fantasía. Esperar, en este sentido, no es imaginar un mañana perfecto, es dejar espacio para que algo cambie, aunque no sepas qué. Esperar sin idealizar es una forma madura de esperanza. No promete alivio, no promete sentido, promete posibilidad. Y eso, cuando estás cansado, ya es mucho. Cuando quedarte es más honesto que avanzar. Hay momentos en los que avanzar no es la respuesta correcta. Momentos en los que quedarte es más honesto que empujarte a seguir. Quedarte en un proceso, quedarte contigo, quedarte sin huir hacia nuevas metas solo para no sentir el vacío. El existencialismo no glorifica el movimiento constante, glorifica la responsabilidad. Responsabilidad de no mentirte, responsabilidad de no usar la acción como escape emocional. A veces, quedarte quieto es una forma de valentía, porque implica sentir sin anestesia. El cansancio como información, no como falla.
El cansancio no siempre es un enemigo. A veces es un mensaje, un aviso silencioso, de que algo se ha sostenido durante demasiado tiempo, sin descanso real. Vivimos interpretando el cansancio como debilidad, como falta de carácter, como algo que debe corregirse. Pero el cansancio también es una forma de inteligencia del cuerpo y de la mente. Te está diciendo que no está funcionando, que estás cargando solo, que parte de tu vida ya no se sostiene del mismo modo. Ignorar ese mensaje no te vuelve fuerte, te vuelve desconectado. Escucharlo no significa rendirse, significa ajustar el peso antes de quebrarte. Hay decisiones que solo pueden tomarse cuando el cansancio habla claro. La diferencia entre descansar y desaparecer. Muchas personas no descansan, desaparecen, se distraen, se anestesian, se disuelven en pantallas, en ruido, en ocupación constante. Pero eso no es descanso, es evasión. Descansar implica presencia, implica permitirte estar, sin exigirte producir, pero sin huir de ti. Descansar puede ser incómodo, porque te deja a solas con lo que sientes cuando ya no estás haciendo nada. Por eso a veces preferimos agotarnos antes que descansar de verdad. El descanso real no siempre devuelve energía inmediata, pero devuelve claridad. Y la claridad es más importante que la energía cuando estás perdido. Seguir sin confiar en el futuro. Nos dicen que para seguir hay que creer. Creer que todo mejorará. Creer que valdrá la pena. Creer que hay algo esperando. Pero hay personas que siguen sin creer en nada de eso. Y aún así, siguen. No por fe, no por optimismo, sino por una decisión mínima. No cerrarlo todo hoy. Eso también es una forma de coraje. Kierkegaard hablaba de la fe como un salto. Pero hay quienes no pueden saltar. Lo que hacen es quedarse de pie, sin promesas, sin garantías. Seguir sin confiar en el futuro es una forma silenciosa de dignidad. No idealiza el mañana, solo le da una oportunidad. Cuando el progreso no se siente como progreso. Hay avances que no se sienten bien. Avances que no generan orgullo, que no generan alivio, que no generan nada. Solo evitan que todo empeore. Dormir un poco más. No responder desde el enojo. No tomar una decisión destructiva. No abandonarte del todo. Eso también es progreso. Pero como no es visible, no se celebra. Y como no se celebra, se subestima. El problema no es que no estés avanzando. El problema es que estás midiendo tu avance con una escala que no aplica a tu estado emocional actual. A veces, avanzar es solo no retroceder. Y eso ya es suficiente por hoy. Sostenerte sin saber cuánto falta. Una de las cosas más agotadoras no es el dolor, es no saber cuánto tiempo más vas a tener que sostenerlo. La incertidumbre desgasta más que el peso mismo, pero la mente quiere certezas que la vida no puede ofrecer. Por eso el verdadero trabajo no es saber cuánto falta, es aprender a sostener, sin exigir respuestas inmediatas. Viktor Frankl hablaba del sentido como algo que no siempre se encuentra, sino que a veces se soporta. Sostenerte hoy no te obliga a sostenerte mañana, solo te pide no tomar decisiones permanentes desde estados temporales. Cuando ya no buscas motivación, sino estabilidad. La motivación es volátil. La estabilidad es más honesta. Cuando estás agotado, no necesitas inspiración, necesitas suelo, algo que no se mueva. Cuando todo dentro de ti tiembla, rutinas simples, límites claros, expectativas bajas pero reales, no para crecer rápido, sino para no colapsar. La estabilidad no es estancamiento, es contención. Y sin contención, ningún crecimiento es sostenible. El derecho a no tener respuestas. No entender lo que te pasa no significa que estés fallando.
significa que estás en un proceso complejo. Hay momentos en los que la mente no puede explicar, pero el cuerpo sí sabe. Forzarte a entenderlo todo antes de seguir solo añade presión innecesaria. Hay una sabiduría en aceptar el no saber, en no traducir todo a palabras, en no resolver todo ahora. Seguir sin respuestas no te hace débil, te hace honesto. El miedo a parar por completo. Hay personas que no descansan porque temen que, si paran, ya no puedan volver a levantarse. No es pereza, es miedo. Miedo a descubrir que toda la energía que parecía sostenerte era solo inercia. Miedo a confirmar que estás más cansado de lo que te permites admitir. Pero parar no siempre significa caer. A veces significa dejar de fingir estabilidad. El problema no es parar. El problema es haber vivido demasiado tiempo sin un lugar seguro donde hacerlo. Parar no te quita valor, te devuelve honestidad. Cuando seguir no es valentía, sino costumbre. Hay momentos en los que sigues no porque quieras, sino porque no sabes hacer otra cosa. Seguir se vuelve automático, una respuesta aprendida, y eso puede sostenerte un tiempo, pero también puede vaciarte. La valentía no está en seguir siempre, está en revisar por qué sigues. ¿Sigues por fidelidad a ti? ¿O por miedo a decepcionar? ¿Sigues por convicción? ¿O por incapacidad de parar? No toda continuidad es fortaleza. A veces es solo resistencia sin dirección. Y aún así, esa resistencia también merece respeto, porque te mantuvo aquí. El peso de ser funcional por fuera. Hay personas que funcionan, mientras se rompen por dentro. Cumplen, responden, llegan, sostienen, y nadie nota nada. La funcionalidad no es sinónimo de bienestar. Ser funcional puede ser una forma elegante de esconder el colapso. Por eso muchos llegan al límite sin haber pedido ayuda nunca. No porque no la necesitaran, sino porque nadie les preguntó cómo estaban realmente. Si este es tu caso, no estás exagerando. Estás cansado de ser fuerte en silencio. La rabia de no sentirte agradecido. Existe una culpa silenciosa por no sentir gratitud cuando deberías. Tienes trabajo, tienes capacidades, has sobrevivido, y aún así, no te sientes bien. Eso genera rabia contigo mismo. Pero la gratitud forzada no cura el agotamiento. Agradecer no reemplaza la necesidad de descanso, de límites, de sentido. Puedes reconocer lo que tienes, y aún así admitir que no te alcanza emocionalmente. Eso no te hace ingrato, te hace humano. Cuando el silencio es más honesto que los consejos. Hay momentos en los que no necesitas palabras, ni frases, ni soluciones, ni discursos. Solo silencio. Un silencio que no te exija mejorar, que no te empuje, que no te arregle. Un silencio que te permita existir sin tener que justificar tu estado. El silencio también puede sostener, a veces más, que cualquier consejo bien intencionado. La soledad que no se ve. No toda soledad es ausencia de personas. Hay una soledad más profunda, la de no poder mostrarte, tal como estás, la de tener que editarte, modularte, disimularte. Esa soledad cansa, más que estar solo físicamente, porque te obliga a sostener una versión de ti que ya no se siente real. Ser visto no siempre es ser acompañado, y no ser visto no siempre es estar solo. Cuando el cuerpo pide lo que la mente niega, el cuerpo suele ir adelante, se tensa, se agota, se enferma, se apaga, mientras la mente insiste en que todavía puedes. Escuchar al cuerpo no es rendirse, es prevenir una ruptura mayor. El cuerpo no dramatiza, no exagera, no compite, solo responde. Ignorarlo no te vuelve disciplinado, te vuelve desconectado de ti.
Seguir sin identidad clara. Hay etapas en las que no sabes quién eres. Las viejas etiquetas ya no encajan. Las nuevas aún no existen. Eso genera vértigo. Pero no tener identidad clara no significa estar vacío. Significa estar en transición. Y las transiciones son incómodas por definición. No todo el que duda está perdido. Algunos simplemente están dejando de ser quien ya no pueden sostener. Cuando el día a día es la única meta. No todos los periodos de la vida son para grandes proyectos. Algunos son solo para sobrevivir, con dignidad, levantarte, cumplir lo básico, cuidarte un poco, no abandonarte. Eso también es una etapa válida. No todo tiene que ser épico. No todo tiene que tener narrativa. A veces, el día a día es suficiente propósito. Reflexión final, seguir sin traicionarte. Si has llegado hasta aquí, no porque todo tenga sentido, sino porque algo en ti se negó a cerrar la puerta. Eso importa. No estás aquí porque seas invencible. Estás aquí porque algo en ti decidió no desaparecer. All your grown no significa endurecerte. No significa aguantarlo todo. No significa negar lo que duele. Significa no traicionarte. Cuando estás vulnerable, significa no tomar decisiones definitivas. Desde estados temporales. Significa quedarte. Aunque no tengas certezas. Aunque no tengas fuerza. Aunque no tengas respuestas. No necesitas avanzar hoy. No necesitas entenderlo todo. No necesitas sentir esperanza. A veces, solo necesitas mantenerte fiel a ese pequeño gesto interior que dice, hoy no me abandono. Y eso ya es suficiente para seguir de pie. Hold your ground.